El Señor, el Maestro, instruye a sus discípulos, se los lleva aparte y los instruye. Eso es lo que hacemos en nuestra práctica. Nos apartamos con Él y Él nos instruye. ¿Cómo sé que me ha instruido en mi sentada? ¿Cómo sé que me ha instruido en mis prácticas? Haciendo mis tareas en atenta presencia. Viviendo mi cotidianidad en su presencia, en unidad con el cosmos, en comunión amorosa con los demás. ¿Cómo sé que Él me instruye? La disposición al servicio, ese es un signo. Porque el Maestro busca que sus discípulos sean como Él. Y si el Maestro nos está instruyendo desde nuestro interior y Él nos quiere servidores de los demás, porque Él es un servidor, entonces uno de los modos de medir si realmente Él me instruye internamente, si me he dejado instruir y si he estado atento a su silente voz en mi práctica contemplativa, es que quiero servir a los demás. No me quiero imponer. Allí hay un criterio muy serio. El Señor nos devuelve a la inocencia de un niño y nos dice, este inocente, este niño, este que está aquí junto a mí, es el primero de todos. ¿Por qué es sencillo? Porque está dispuesto al servicio. Por eso sabemos que el Señor nos está instruyendo, porque nos invita al servicio y nos devuelve a la inocencia. Y es una práctica que hay que hacer continuamente, porque continuamente el mundo nos jalona a otro asunto, totalmente opuesto. Las contiendas por poder, por imposición, por querer ser los primeros, pululan por todas partes. Y muchas veces caemos en sus redes y terminamos queriendo ser los primeros imponiéndonos. Por eso necesitamos continuamente de nuestra práctica. Tiene que ser una práctica seria. No es una práctica apartada del resto de la vida. No es la media horita o los 20 minutos que me siento. No. Es algo que se tiene que ir extendiendo a lo largo de la jornada. Una práctica en la que me dejo instruir por el Maestro y estoy continuamente al servicio, en inocencia, en medio de un mundo que busca imponerse y que también quiere enredarnos en esas redes
en donde ya ni nos respetamos. La actitud de servicio es un criterio para saber si realmente estamos siendo instruidos. La disponibilidad. No se trata entonces de un discurso. Se trata de una transformación que sucede en mi interior gracias a mi práctica, porque me he apartado con el Señor para que Él me instruya. Como me he apartado para que Él me instruya, puedo medir si he estado atento, he escuchado la instrucción del Maestro cuando observo los gestos de mi vida, si están en disponibilidad al servicio de los demás y si conservo la inocencia que no pretende de ningún modo ni imponerse a los demás, ni crear extrañas manipulaciones para hacerse lugar en medio de la comunidad. No es un discurso, es una transformación. Y la necesitamos cada vez más. Ahora que se acentúan de un modo tan extraño las violencias, la corrupción, las manipulaciones sociales. Se nos pide a nosotros volver a ser servidores inocentes. Pero no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Si no hay una transformación que el Maestro realice en mí. No será un propósito personal mío, que yo tengo el propósito de ser un servidor, un propósito de vivir una vida inocente. No es posible. Somos demasiado egoístas. Estamos muy marcados por nuestra propia valía. Y además de eso, estamos rodeados en redes y literalmente en redes sociales donde la violencia, las ideas, todo esto quiere impulsarnos a imponernos, a ser agresivos, a someter al otro. Por eso no lo lograremos, no lo lograremos y por eso necesitamos ser transformados. La docilidad que necesita el Maestro está en abrirle nuestro corazón cuando nos apartamos con Él para que Él nos instruya. Ahí sucede una transformación porque el Maestro no instruye con discursos. El Maestro no instruye con moralismos. El Maestro no instruye con dogmatismos. Eso no es así. Los discursos, los moralismos, los dogmatismos pertenecen a una mentalidad del mundo. El que mejor habla, el que más quiere imponer su forma de pensar y el que cree que la vida cambia con dogmas. Nada de eso. Es una transformación interior que Él realiza en mí cuando yo dócilmente me aparto con Él a mi práctica orante. Por eso hacemos silencio contemplativo, porque estamos llamados a dejarnos transformar.
No nos sentamos a cavilar sobre cómo yo quisiera cambiar el mundo, o cómo yo quisiera cambiarme a mí, o cómo yo sí podría ser mejor que. No, nos sentamos en silencio, abandonado, contemplativo, para deshacernos de nosotros mismos y permitir que el Señor haga de nosotros una presencia suya. Y esa es la instrucción. La instrucción no es con discursos. El discurso lo único que hace es poner en evidencia lo que el maestro está transformando en mí. Cuando el maestro dice, sean ustedes servidores de los demás. Cuando el maestro dice que el primero de todos sea el servidor, no es un discurso, es porque él va poniendo ya esa disponibilidad al servicio, esa inocencia, esa capacidad de ser uno que hace presencia del Señor. Él lo hace en nosotros. Él mismo crea esa transformación. ¿Y cuándo lo hace? Cuando me aparto con Él, en silencio contemplativo. Suspendo mis discursos, suspendo mis deseos, suspendo mis proyectos por interesantes que parezcan y dejo que Él me transforme. Esa es la invitación. Ni siquiera el discurso religioso me transforma. El discurso religioso solo puede poner en evidencia cuando somos transformados y decimos, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, pero Él es la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz, Él ilumina mi camino. No es un discurso. Él ilumina mi camino transformándome. Nos buscamos siempre y anunciamos la práctica contemplativa. En este mundo lleno de discursos y de palabras que quieren imponer ideas a los demás. No hay nada más contradictorio que un contemplativo o alguien que se cree contemplativo corriendo detrás de alguien que tiene una ideología supuesta que va a transformar este mundo o este país. Es tonto. Un contemplativo que le cree a uno que se presenta como el Mesías que va a cambiar este país o cosas de esas. Unidad, una nación o el mundo necesita, solo se dará cuando permitamos que la palabra, que es Él en mí, me pueda transformar porque yo dócilmente me abro a su acción en el silencio contemplativo. Ahí está la coherencia. Por eso ahora los invito a que se sienten en silencio. No pidan nada, no planeen nada, no sueñen con nada, que ya el Maestro obrará la transformación dentro de nosotros.